Y hoy me hace mucha ilusión recibir a nuestras dos invitadas que vienen aquí por aclamación popular. Sí, tenemos con nosotros, porque lo ha pedido el user, a Paula Usero y Carol Rovira de Poca Broma, Amar es para siempre. Ya han entrado bien, ya Bueno. Paula faltándole a Calatrava, según ha visto que tenemos aquí. Reivindicando no que seas se cae el mentirosa. trencadís de la ciudad de las artes y las Di lo que ha ciencias. dicho. Perdona, pero Paula, muy emocionada, ha dicho, ahí está mi ciudad. Hombre, Claro. Nosotros que somos le he muy tirado un cabrones. poco, ha hecho chaputraba, ha hecho cosas muy feas, ha hecho cosas que no voy a repetir aquí porque Ahora estamos sí en no podemos recibir a Portagayola, a 2 estrellas de esta de la categoría. televisión, te lo digo. Estamos muy felices por teneros en el programa, Qué bien. pero es justo enseñar cuál ha sido el camino que habéis seguido hasta llegar aquí. Todo empezó por este tuit, vamos a verlo. Dice, nos gustaría que Carol Rovira y Paula Usero fueran a Vodafone You, por eso vamos a utilizar mañana a las 6, 12 en Argentina, 12 en Colombia, Bien explicación. Un ataque internacional. Internacional. el hashtag entrevista You Luimelia. Qué fuerte. Para intentar que lo vean y se planteen entrevistarlas. Maravilla. No solo lo vimos, sino que vimos que era trending topic y como nosotros somos unas comadrejas, dijimos, cállate que esto a lo mejor nos va a dar audiencia, ¡pum! Luimelia You. Tráela. Ya está, y aquí estamos. estáis. Qué bien. Esto se hace trending topic el pasado 26 de enero. ¿Vosotros sabíais que teníais esa cantidad de fans por todo el mundo a las 12 en Colombia? Una hora que Las nadie está 14 en para- Argentina. Esto os Qué había locura, llegado. ¿no? Buah, Sí. La verdad es que estamos muy sorprendidas de lo que está traspasando fronteras, ¿no? Esta Sí. historia. ¿Cómo os enterasteis? Y Pues por Twitter. Por Yo Twitter. de ¿Cuál fue repente- la primera ráfaga de ostras? Hombre, pues hijo, yo de tener 25 seguidores en Twitter a tener ahora todo el rato como en la campanita 1000 simbolitos de 18, 26, 80 y no sé cuántos. Digo, ¿sé qué cojones, le doy y veo y toda esta mandanga de Luimelia en You, y digo, no me lo puedo creer, pero es que no solamente es eso, es que quieren que vayamos a más sitios y lo están consiguiendo, entrevistas a contar. O sea, Hombre, es una y locura. Eurovisión, La trama. Eurovisión. Eurovisión. Claro. Y cantamos la canción de Amar es para siempre. Claro. Las dos. Pues, Sería maravilla. La verdad es que el listón está por los suelos. Bueno, Oye, pero qué cruel. como No eres digo de siempre, como- calidad, digo de puntuación. Ah, vale, Joder, vale, en vale, Eurovisión no nos ha ido No nunca se puede bien. decir nada, hombre. Si De tú verdad, vas ¿cómo con una sois, serie como Amar es para siempre, que lleva 1.200 millones de capítulos, millones no, pero 1.500 pero sí lleváis, ¿no? 1580 Sí, ya. sí, sí, hemos Más pasado los 1500. 1.700 y pico que ya llevaba Amar es para Sí. siempre. Imagínate. Estamos hablando de que Eurovisión no le queda más remedio que decir, pues habéis ganado. Venga. Total. Así Y si que- ya fuera a nivel Oye. mundial sería la leche porque desde Colombia, desde Luimelia Argentina. Eurovisión, nuevo hashtag que... Oye, Dejadnos pero en esto- paz. Lánzalo, Fox, por favor. Esto nos da un parribita de repente también al ver eso de Colombia, Argentina, a lanzaros a hablar un poco otros tipos de dialectos. Ya tú otras sabes, bromas. sí, sí, sí. ¿Eh? Tenemos que practicar un Oye, poquito. es que de ahí te sale también una serie de repente y te vas a vivir Claro. un par de años a Buenos Oye, Aires. bueno, nosotros sería decimos maravilloso. que estamos súper Abiertas a coger la Buah. mochila y Abierta hacer... contratación. Una- Abierta contratación. Piernas no. Una trama de... Pero bueno, una trama... No una vamos a trama... decir nada que no, cariño. os recibiremos con los brazos abiertos y las piernas también. Pero bueno, ¡Ah, a ver, Luimelia! pero que Oye, han sido ellas. Usted está embarazada, Han sido señora. No han ellas. sido ellas, no han sido Vale, ellas. estamos pasando ya. Pronto Luimelia van a saco, Ahí ¿eh? está. Dani y yo siendo la voz de la razón en esta mesa. Sí, pero sí, ¿qué hemos total. llegado Es que en nos este hemos momento? juntado tres buenas. Ay, fíjate, sí, por favor. Bueno, contarnos para la gente que no lo sepa, que no sé quién puede ser aún en este país, Nadie. ¿quiénes son Luisita y Amelia y por qué todo este fenómeno? A ver, Luisita es la hija de los asturianos que llevan, pues eso, desde el principio de Amar en tiempos revueltos. Y Desde que entonces estaba Pelayo en Asturias. sigue, De hija. Pelayo. No, no, el rey Pelayo. yo Vamos, digo. Sí. pues yo qué sé de lo que me hablas. Ah, vale, Yo vale. ni idea de lo que- Don Pelayo ya... Don Pelayo. Influencer, ¿no? Pelayo influencer. Ay, sí. Tiene éxito, Se pero mea. yo... Que bueno, nada, eso es la hija de los asturianos y entonces es como la hija rebelde que el año pasado iba de lado a lado buscando un hombre al que llorarle, Un un poquito su sitio en el poquito de mundo. Sí. lío. Y entonces de repente ha llegado Amelia esta temporada y le ha robado el corazón. Ha cautivado. Y las piernas. Las piernas. Y las piernas también. Sí, porque Luisita tiene unas piernas muy largas. Tú no, No. Luisita. Es parte del personaje. Es parte de lo que yo adquiero cuando voy a Amar es para siempre. Eso es, creces Me pongo unos las centímetros. piernas y luego las botas. Y claro, sois
una trama de repente gay Sí. en Amar es para siempre, que tiene una audiencia, pues mis padres, por ejemplo. Entonces, Bueno, hay gente que es no, chocante. ¿eh? Creas, No, no sé, Aquí es donde Bueno. metía la patita, Claro, amigo. Sí, aquí es donde no, porque tus padres no usan Perdona, Twitter. pero esa La serie gente que es se de mis moviliza, padres y se han incorporado los jóvenes después. Sí, eso Pero esa bien. serie es de mis padres Es verdad que y de con la la generación de mis excusita, padres. con la excusa de que los padres lo ven, hay muchos que van Claro, Que ponen el al ojo así como pipeo. de el ojo refilón, y ¿no? de repente hay temitas que les interesa, como aquí este tema, y luego pues se enganchan. Y la de mensajes de gente joven, Sí. sorprendidas estamos porque Hombre, yo también toda esta pensaba, gente, o sea, pensaba que era para ya, este ya tipo. te digo yo que mis padres no han lanzado el hashtag. Claro. Que no saben ni lo que es. Bueno, ya desconocemos a tus padres. Mis ¿eh, padres Dani? no Que- saben ni lo que es, ya no el hashtag, que Colombia, ¿sabes? A ellos les queda todo muy lejos. ¿Sentís un poco la responsabilidad de esta Absolutamente. trama y de que tanta gente se vea identificada en vosotras? Pues hasta ahora no, pero claro, de repente ves todo el ruido que está haciendo y sí que no da un poco de respeto de decir Sí, sobre "Guau". todo apuro por si lo estás haciendo mal, si hay algunos temas que no los estás tratando con el respeto que se merecen. Al final, toda la gente que tenemos un micro, nosotras ahora de repente, entonces estamos como un poco que no entendemos muy bien cómo hay que hacerlo. Os ha Pero llegado ya que es cuestión de tiempo él. Parece mentira que personas que llegan a tanta gente como vosotras digan estas cosas. Pues no, yo no, al contrario. Pues no, Pues tiene no, que- pues no, tiene que- pero bueno, ya nos prevés. Sí. Perfecto, ya estamos Lo único que prevenidas cuando- que cuando para tirar llegue, zapatillas. sudéis. exacto. Ya. Pues sí, estamos así como... Claro, que al tener un micro y al poder hablar y ser el ejemplo y de mucha gente, nos sentimos como que tenemos una obligación de hacerlo bien y de que no queremos fallar a esa gente. Y... Pues no la tengáis. Hacerlo, lo Sin estáis haciendo- presión, lo estáis sin haciendo bien. presión, No, sin sin presión, presión. solo estáis en You. Sois personas. Vale. Pero hombre, que en hago You está pis. Fox, estoy yo. O sea, ¿Te haces también pis? aquí hay muchos. Hay gente Lo más reunida en este importante. programa. No, vamos a dejar la entrevista a un lado de momento. Vale. Paula, ¿te haces pis? Me hago un pis tremendo. Bueno, nos interesa mucho saber en estos 3.000 capítulos entre Amar es para siempre y Amar en tiempos revueltos, leyendas que circulen entre el equipo técnico Sin que nombre, si forma queréis. la serie. Solo con iniciales. Leyendas urbanas. Leyendas Necesitamos urbanas. Cuando cosas pasó por que han aquí pasado. no sé quién, se comenta esto. Robo Bueno, del catering. Eso es. bueno, hay gente que a lo largo de estos años se tomaba ciertos privilegios, ¿no? a la Eso, hora de ir a eso, trabajar. Exacto. No voy a decir nombres, obviamente, porque No, si no no, hace falta. me crujen, solo- pero empieza hay gente por- que empieza iba, por- que hay gente que iba sin estudiar, por ejemplo. Entonces tú Y cómo sin te dormir. enfrentas, probablemente también. ¿sabes? Bueno, Pero- el conductor también muchas veces tuvo que entrar en casa de algún actor que incluso le dejaba Hola, la Levi, no llave levanta. debajo de una planta, ya sabía el conductor que tenía la llave allí. Y sin decir Entraba nombre le decía Anabel, rápido. Ese era- A ver, Anabel viene con un su coche, momento, Anabel es que muy quiero independiente. romper una lanza. ¿Quién no le ha pasado dormirse un poco para ir a trabajar? Hombre, Es que a Sobre es que todo- ahora vamos sobre a todo matar a a un esas perro y le horas. vamos a llamar mataperros. Es que no pasa Pero nada. claro, ¿a qué cuarto horas de- empezáis? Pues claro, es que, por 6 y ejemplo... cuarto, te pasan a buscar. Claro. Es que hay días que sales de Mostenses a las 5:30 del ¿Sabes? karaoke. Es que, Ni que yo fuera no puedo yo Bin entender, Laden. ni que fuera yo Bin Laden. Es muy difícil. Entonces, gente que a lo mejor iba sin prepararse muy bien el guión, porque el guión cuando os lo dan en una serie diaria. Uy, cada dos Una semana antes, más o menos, o dos. los bloques dos. Sí. Pero la semana antes os dan los 5 guiones de los 5 De días. toda la semana, de dentro de 2 semanas. Eso es. Pero Claro, claro, sean, ¿no? por ejemplo, Sí, a ver, desde para el de la jueves, semana por ejemplo, de para que dentro nos de hagamos 2. una idea, ¿cuántas páginas por día? Uf. no sé, 30. Os habéis coordinado muy bien en este U, ¿eh? Sí. Lo habéis hecho, lo habéis hecho como 60 dos páginas de señoras al memoria. fresco. ahí. Bueno, nos viene de... Con lo cual, maravilla. cifra real, entre rodaje y estudiar, ¿cuántas horas al día trabaja un actor Infinitas. de... Que lo hablábamos antes allí en esa casita de allí, que estamos todo el día, al Todo final el día es que pensando en el trabajo. Salimos de noche de casa y entramos de noche. Y aún entrando de noche tienes tiempo para estudiar, ducharte o lavarte un poco Sí. tus El zonas. baño polaco. Bien de baño polaco y cenar y bueno, irte a dormir. Que no se te olvide ponerle la alarma porque si no ya has patinado. Sí, no, ya la llave debajo del tiesto y... Toda Pero la vamos, que en historia. casa igual estás 10 horas. Qué Madre loco, mía, ¿eh? ¿no? ¿Y 10 horas. cuánto lleváis en la serie? Yo empecé en noviembre del 2017.
Ajá. Empecé que fui como para un par de meses y decidieron que me podía quedar. Añito y medio, ¿qué hacía? Y mira, Luisita Claro, la porque- han querido, muy Luisita bien. encima se ha enamorado, es tremendo. Y Amelia, Amelia empezó este agosto. Pero Amar es para siempre es uno de esos sitios que sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo saldrás. Ya. ¿Sois conscientes de que a lo mejor salís ya con la edad de la abuela de Cuéntame? Jo, ¿Te imaginas? Pues sería maravilloso Luis tener Melia. trabajo siempre, Siempre. cambie seguido. Dejadlos También te quietos digo. allí en la sí, serie pero ya pasa que criados. luego, a Ay, ver, o sí. sea, está guay por un lado, ¿no? Pero yo ahora yo digo, y tiempo para ti, o sea, claro, tiempo para ti de ocio, Pues claro, tienes poco. el fin de O semana. sea, que mola mucho porque de repente tienes mucho trabajo, pero a los actores a veces pasa Claro. esto. Cuando ¿Te tienes refieres mucho trabajo... lo que le pasa al 99% de la Claro, población, ¿no? claro, que cuando trabajamos que mucho... trabajan de lunes a viernes y solo tienen el fin de semana. No, pero bueno, que te quiero decir, pero que esto pasa, Esa gente que de repente excéntrica. trabajas mucho y tienes dinero y no puedes gastarlo y luego cuando puedes gastarlo no te puedes ir porque a lo mejor no tienes trabajo. La clase- Claro, la es clase una- media. Sí, sí. Me imagino a un taxista escuchándonos ahora diciendo, exacto. Puta vida, no tengo puta tiempo. vida. ¿Cómo viven esas pobres chicas? Pobres chicas, son como yo, son como Pobrecitas yo. que son solo 10 horas en casa. Ya. Vaya. Total. Bueno, Oye, es tremendo. hace tiempo estuvieron aquí Jaime Lorente y Adriana Torrevejano y nos confesaron un secreto de otra serie mitiquísima, El secreto de Puente Viejo. Vamos a escucharlo. ¿No da mucha pereza cuando llegas por la mañana a esas horas infernales a las que trabajáis vosotros y te das cuenta de que tienes que vestirte con 17 piezas de ropa? Y Que vas a tardar 2 horas en arreglarte. Y Uf, que las 17 piezas huelen a salud. amiga, Sí. ¿a qué huele El Huelen a secreto época. de Puente Viejo? Por favor. Ese es el secreto de Puente Viejo. ¿Pero ¿a qué huele? ¿A naftalina o a sudorcico? Sí. ¿Huele a gorrino quemado? Huele a que- gorrinaco. Huele a gorrinaco. ¿Huele a gorrinaco? ¿Amar es para siempre? Tengo que decir que las Que sí, bien. Vale, que sí, que partiendo de aquí. corroboramos. Hay veces que, claro, hay una cosa que se llama raccord que tienes que mantener y es verdad que el mismo Hombre, jersey... Pero pues, no hay lo racor tienes de que poner- olor. Exacto. El espectador no dice, eso no fuma como pero, ayer. bueno. Récord de peste. Ya, pero tú como personaje necesitas, ¿no? Claro. Olerte y decir, vale, estaba en esta, vale, guay. Lo que sí que hay mucho es laca. Laca Bueno, hay ¿cómo mucha laca? en Amar. Laca, Laca en el laca. pelo. Pero Estáis Con el tirando pelo ya de, petrificado. estáis Claro, tirando viene de Nelly. cargado. No, no, Ah, no, si no tiráis no. de la Canelli, para mí no hay No. laca. O sea, la Que no Canelli lo es llamen laca. Que no le llamen laca, que lo hagan, pero que no le llamen laca. Estáis bueno, todos los retoques, esos momentos que estás ahí parado, intentando mantener a lo mejor el drama, ¿no? En tu cara de la escena, que hay que retomar, y mientras tanto una persona te está tirando así con un Sí, spray. te está diciendo, Cari, qué bien, ¿eh? Oye, me encanta esto, que te queda genial. ¿Y tú? Voy a decirle a la peluquera qué tal y es como, déjame en paz. Se me ha muerto la familia, déjame. ¿Tenéis algún truquito antes de salir a escena? ¿Algo que hagáis como actrices? Para Pues mira, entrar esto en nos lo personaje. preguntaron hace poco El otro día, y yo sí. dije, no, yo no, yo. Me dijo ella, sí, tú sí. Yo tengo como una manía y cada vez que paso las secuencias en el pase de texto siempre rompo la hoja y luego a lo mejor vamos al ensayo y digo, Wow. cariño, ¿cómo era la frase? Se te ha olvidado. Claro, la has roto. Pero da igual, entonces como, déjame tu secuencia. Pero yo hago eso, siempre. Y yo hago siempre así. Ya se sacude Para bien mover, remover la laca, Para darle ¿sabes? un poquito Claro. de volumen. Bien. Para darle un Y poco el de peluquero caspa. desde el fondo está Al- lanzándole cosas. Se atusa el Las de pelo, ella se están atusa el pelo. contentísimas conmigo. Se lo sacude así bien de... Maravilloso, Caliente pues época. vaya dos locas, ¿no? Una que estropea el peinado y la Una otra que sí, rompe la los otra sí. guiones. Sí, la verdad que Sí. va rompiendo. Dos. Y luego lo más locas. gracioso de todo es que digo, hostia, sería genial quedarme todos los guiones como hace José Sayagues, que es el que hace de Pelayo, que tiene pilas Hombre, claro. en el camerino, pilas de todos los años. Diógenes Valdrá... se llama. Eso valdrá Sí, viruta, se ¿eh? llama Bueno, Diógenes, entre ¿eh? Diógenes y San Juan, no sé, igual lo quiere para San Juan. También puede ser para hacer una hoguerita o porque eso algún día valdrá su Pues dinerito. fíjate, es También. una buena inversión. Para ir. No lo habéis pensado, pero esta trama si está dando tanto de sí en redes sociales, imagínate esos guiones firmados. En Wallapop. O por ejemplo una cosa que me gusta a mí mucho, que me pinto el morro, hago así, ¡mua!, sello un beso y luego pongo ¡ah, Lore! Eso lo vendéis, Pero titis, escucha, sacáis una Imagínate. lana. Lore, pero eso lo has inventado tú, eso no lo había visto yo nunca. Nunca. No, yo no lo he antes, inventado, nunca. yo he dicho que No yo me lo digas. hago. Mira qué tontos. Ya estamos en directo en nuestro Instagram para que vuestras fans y vuestros fans os puedan hacer todas las preguntas que quieran. También tenemos el hashtag en Twitter, entrevista Yulu y Melia, que estará ya eso bastante tiene bien, ¿no, que ser. Fox? Bueno, Está ya, de Calentito. hecho, está ya trending topic. ¡Ole! Y En Argentina y en Colombia también.
También. Desde fuera de España, recordad, you.los40.com, nos podéis oír desde ahí. Están celebrándolo todo, incluido que Paula se marque un Justin Bieber y haya parado la entrevista para ir al baño, y celebrando aún más que haya vuelto. Gracias. Casi se me cae el micro. Por ejemplo, pregunta 324B21. Está el nombre, no la pregunta. La pregunta es, si Amar es para siempre estuviera ambientada en el presente, ¿qué creéis que cambiaría de vuestros personajes y de su relación? Buena. ¡Buah, increíble! Pues yo creo que la forma de tratarnos en público. Pues fíjate, no sé si sería muy diferente, ¿eh? ¿No? Hombre. No sé. Que nos tenemos que dar besitos con el meñique. Ya, lo que pasa es que Maricón. recibimos Hay una regiones de España donde cada mensajes. vez más, Claro, por claro. desgracia. Es que recibimos mensajes casi a diario de gente que yo que sé, ayer una mujer que ha estado casada muchos años y me ha dicho, gracias a vuestra historia he decidido contarle a mi marido que, bueno, que soy lesbiana y tengo Dios dos mío, hijos y... maravilla. O sea, claro, gente que todavía vive sin poder, Y ¿no? esa conversación a qué canal la dan, También porque te digo- esa es la que me engancha. Claro, claro, esa trama es la que esto era quiero. interesante esto. También te Hostia, digo la trama real. Por favor, ¿no? que nos mande un mensaje contándonos cómo va. Mira, además es- la es- pregunta por aquí también dice, si pudierais ser otro personaje de Amar, ¿cuál seríais? Benigna. Benigna. Sí, porque da una Patrick candela Blake. increíble. A mí me parece muy sorprendente Pelayo. también cómo... Como el sabio, ¿no? Me parece muy sorprendente cómo funciona también la gente y el nivel de complicidad que alcanza con una serie de ficción para decirte, gracias a Amar es para siempre, le voy a decir a mi marido Claro. que soy lesbiana. Bueno, porque O sea, es como si yo, ¿sabes? Es como si yo he visto un documental en National Geographic, le voy a decir a mi padre que soy zoofílico. Es como... Hostia. Es prácticamente lo mismo. Cuidado, La verdad cuidado. es que... pero la Claro, gente es se una identifica, maravilla, se claro. identifica con la historia, con los personajes, empatiza y de repente es como, ¿cómo no voy a vivir No, una no, historia es que la así? viven. Claro, es que ten en cuenta que son todos los días. Entonces todos los días estás siguiendo una historia y te están dando como pistas para, por si tú quieres hacer lo mismo, saber cómo lo puedes No digas hacer. esto, Guiño, Paula, guiño. manual. que ahora todos los maridos cambiando de canal diciendo, vamos a ver saber y ganar, que fíjate que por lo que sea, cariño, no me apetece a mí esta semana. Mira, me pregunta por aquí también, ¿qué os gustaría llevaros del set de cada uno de vuestros personajes cuando acabéis el rodaje? ¿Alguna pieza así que digas, ay, es que esto de Luisita me encanta, me lo quedaría? Pues a mí como me gusta muchísimo una prenda de ropa que me ponen, que es una gabardina enorme, que pesa muchísimo. Lo que pasa es que es como de piel de verdad y entonces ahí tengo un poco Hay como un poco de de dolorcín. Sí, pero si no fuera de piel de verdad me encantaría pedirla y... Nunca de un rodaje No. algún... No, vaya. Pues, Bueno, yo tenía unas botas ¿En serio? preciosas. Dale. Yo tenía unas botas preciosas de Amelia y desaparecieron. Porque las devolverían a Peris, yo qué No, sé. Mira, Vaya, Paula. A mí no me gustaban esas botas. Oye, suena a esto... que las botas combinaban muy bien con la gabardina. Oye, esto A eso se suena. está poniendo muy calentito, se están conectando desde Boston, desde Argentina, Sí. desde Desde Boston. Colombia, Tengo otra pregunta por desde aquí. México. Acaba de entrar. Pregunta. Está Un muy segundo. ¿Vas a seguir diciendo interesante. países? Es Va, que está empezamos muy- por Lorena y seguimos por Fox. Es que pone, ¿alguna vez os habéis sentido atraídas en alguna de las escenas? Todo el rato. Pero bueno, tenemos otros aquí. ¿Por qué, chiquillos, aquí? Yo me que si enamoro no- cada día de Paula. Os tienen que separar De con una Luisita. manguera como los perros. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que hay veces que hacen comentarios los directores y me la un poco más y te la comes. Y es como... me cago en la Caballero, por favor. Es como, bueno, es que tiene que ser real. Es que tiene que parecer que, ¿no? No, claro. Y, Nos y lo tenemos que parece. enamorar. Por ejemplo. Fox, pregunta. Pues mira, Beatrice ha lanzado ya el hashtag Luimelia Eurovisión y sujeto 13 dice, ¿habéis roto alguna vez algo del decorado? Sí. ¿Cuándo? Un vasito. Ayer. ¿Ah, sí? Sí, ayer una copa que había y la tiramos. En el Kings, ¿te acuerdas? Ay, no. Bueno, pero Tú reseteas cada día, ¿no, Paula? ¿Tú? yo rompo todo el rato los guiones, o sea, con eso ya tengo suficiente. Sí, pero no, imagínate, romper. No, romper así algo importante no. Anabel Alonso ayer se cargó media casa de los malos. Por ejemplo, que seguro que no se lo pasó nada bien haciendo esa ¿Y secuencia. alguna vez una improvisación de estas que dices, la voy a meter porque te sientes Sí. Robert De Niro? Sí, Dices, lo voy a todo el meter, rato. aunque el director me haya dicho que no, Sí. para adelante. Sí, ¿Y os ha tienen- salido bien o no? Porque yo cuando lo hacía me salía fatal. Ya, siempre. vale, y ahora de verdad, Daniel. Luego yo acababa de hacer mi momento ahí histriónico y ya iba al director y le decía, vale, ya lo sé. Esto voy lo a- cortamos, Voy a ¿no? repetirlo, Sí. voy a repetirlo. Yo Sí. creo que sí, que todo el rato. Además, ¿sabes qué pasa? Que como es una serie diaria, que estamos tantas horas haciendo el personaje, o sea, al final ya sabes qué diría Luisita, qué diría Amelia, Total. cómo lo dirían, entonces siempre nos lo compran. Sí, Siempre. nos tomamos muchas libertades, yo sobre todo. Muchas. ¿Cuál Y es de- la que tú más dices? Me he columpiado.
Es que ahora mismo no me acuerdo, pero es que Luisita es una persona que es como muy rebelde, así muy dicharachera, lo dice todo y no tiene ningún tipo de filtro. Entonces de vez en cuando es como, sí. Hay un personaje que es la madre de Ignacio, que es como, bueno, pues no sé lo que sería en castellano esta cosa, de la madre de mi cuñado, no sé cómo se dice. Con cuñado, con suegra. Con suegra. Bueno, no sé, bueno, lo que sea. Esa tía. Pues es una persona, es un personaje que es como malo. Entonces Luisita le tiene muchísima tirria y siempre que le puede decir algo le suelta, ¿no? Y ayer grabamos una secuencia en la que le decía, no, señora. Es como que se viene arriba y eso no está de guión. Y si me lo has comprado, pues me lo has comprado. ¿Qué le pasa a Luisita? Se vuelve loca en ocasiones. Entonces de vez en cuando suelta como perlas y es gracioso ver que te la compran. Oye, Paula, te has dicho que no tienes Twitter o sea, Lorena, que tienes... mira Ángel. Ese No señor me haciendo digas, pavianos claro. desde hace 20 minutos. Pero no puede y yo ser. le iba a decir si cantaba porque todo el mundo me está preguntando Seguro. si Bueno, que por qué no canta. ahora en el Claro, directo qué de pena. Instagram cantará. De momento Venga, ponemos vale, una vamos, canción la y gente que se quede en despedimos. Instagram que va a cantar. Y despedimos a Paula y a Caro. Venga. Gracias por haber venido a vernos.